Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas con nuestro programa de todos los lunes a esta hora, a las 4 de la mañana, volviendo a las sendas antiguas. Y qué privilegio, qué gran honor es para mí nuevamente el estar en este lugar, por la gracia de Dios, para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Y en esta mañana no pudo acompañarme mi colaborador, mi amigo Sergio Calderón, tuvo algo que hacer, pero tengo el privilegio de que en esta mañana me acompañaron otros hermanos, ¿sí? Mi hermano Mario Calderón, Mario Granados, ya me acostumbré a decir siempre Mario, hermano Sergio Calderón, pero no, él es el hermano Mario Granados con su esposa. Esos hermanos, de hecho, nos escucharon en un programa de radio. Después me contactaron, estuvimos manteniendo contacto y últimamente nos están acompañando a los estudios que hacemos en hogares, en nombre del Señor. Y voy a darles el tiempo para que se presenten, den algunas palabras. Hermano Mario Granados, Dios le bendiga. Amén, hermanos. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Es un gran privilegio en esta oportunidad el estar aquí acompañando a nuestro hermano Ramiro. Y pues es una gran bendición a la misma vez el estar aquí en este lugar por primera vez. Esperando y haciendo la invitación a cada uno de mis hermanos que hacen el esfuerzo de estar presentes en esta hora para escuchar el programa, y esperamos que sea de grande bendición para cada uno de los que los escuchan. Quiero darle oportunidad también a mi esposa que dé algún saludito o lo que ella quiera compartir con ustedes. Yami. Señor me los bendiga, hermano, en esta mañana. Le doy gracias a Dios por permitirnos estar acá acompañándole, hermano Ramiro, en esta mañana. Gracias a Dios por la bendición que nos da. Es un privilegio que de parte de Dios poder encontrarnos aquí compartiendo este momento con el siervo de Dios. Que Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Vamos a entrar en palabras de oración para dar inicio a la enseñanza que va a impartir el hermano, y vamos a orar. Bendito sea su nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, por el privilegio que nos has dado, Señor, de estar aquí en este lugar, por lo cual, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, y a bien el hermano Ramiro invitarnos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque todo viene de parte tuya, Señor. Damos la gloria y la alabanza a tu nombre, Señor, y oramos en esta oportunidad para que este programa, Señor, llegue a todos los corazones de los que escuchan, Padre, y que este programa, Señor, esta enseñanza de este día, Señor, sea, Señor, de grande bendición para cada uno de ustedes, tanto como para nosotros también, Señor. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que este programa sea de mucha bendición para cada oyente. Amén, amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos entonces a iniciar dando el teléfono de aquí en cabina, por si hay alguna necesidad de oración, pueden llamar. El hermano Mario me va a estar ayudando con las líneas. Es área 626-993-1580, 626-993-1580. Y también, antes de iniciar con el estudio de esta mañana, quisiera hacer una invitación a aquellos que tengan el deseo en su corazón de acompañarnos, de unirse a este grupo de hermanos que nos estamos reuniendo para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Amén. Y lo hacemos todos los jueves a las 7:30 de la tarde. Este estudio se hace en un hogar que está localizado en el sur centro, entre la Flores y la Hoover, que son los jueves a las 7:30, y también los sábados a las 7:30
lo hacemos en otro hogar que está en la ciudad de Londeo, en la casa de mis hermanos Roberto y Guillermina. Eso lo hacemos los sábados a las 7:30 de la mañana, a las 7:30 de la noche. Amén, sábado 7:30 de la noche, gloria al nombre del Señor. Entonces, para mayor información pueden contactarme a mi teléfono personal, área 323-595-6357, nuevamente 323-595-6357, gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en el estudio de esta mañana. Nos corresponde estar escudriñando el capítulo 6 de la carta a los romanos. Amén. Vamos a estudiar hoy el capítulo 6. Gloria ¿Algo más, Señor? Vamos a iniciar con el verso 1, donde el apóstol Pablo le dice a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Qué contesta el apóstol Pablo? ¿Qué contesta aquel que es llamado el campeón de la gracia? El verso 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero aquí quiero que te prepares para la más grande confusión que existe en la teología cristiana, el mal entendimiento del concepto de gracia. Aquí viene la clave para entender cómo vivir en la gracia, porque vivir en la gracia no es vivir en pecado. Vivir en pecado no es vivir en la gracia. Y aquí es en donde entra la más grande tergiversación de la gran ramera. ¿Sí? Porque recordemos, hermano, que la doctrina que se enseña en la mayoría de la iglesia protestante, pues no es una doctrina propia, ¿ya? Sino que es una doctrina que viene de Roma, ¿sí? Del Vaticano, del catolicismo. Muchas veces ya cuando nos encontramos en el cristianismo, yo estoy lo he dicho varias veces, lo he dicho en estas ocasiones, pensamos de que ya no tenemos nada que ver con Roma, ya no tenemos nada que ver con el Vaticano, ya no tenemos nada que ver con el catolicismo, simplemente porque pues, ya no adoramos ídolos, ya no estamos sometidos bajo el Papa. Pero la verdad es que la doctrina, hermano, sigue siendo la misma. Oiga, es lo que Roma nos ha heredado, es lo que Roma nos ha impuesto. Oiga, nada más, ¿ya? Pero vamos más bien tenemos que comprender este concepto y definir de manera hebrea, porque pues, nuestro Señor, hermano, nuestro Salvador, él fue judío, perteneció a la cultura hebrea, ¿sí? Y vamos a hacerlo de una manera bíblica. Vamos a ver qué es pecado, porque el significado que se tiene de pecado pues es muy ambiguo, es un poco incierto, no es muy claro, ¿sí? Pero vamos a leer la escritura en primera de Juan 3:4, un poquito más adelante, para ahí nos da la definición bíblica de lo que es pecado. Amén. Dice primera de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque un poquito más adelante vamos a estar escudriñando una de las frases que habló el apóstol Pablo, pero que se ha torcido y se ha malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque a veces solamente se nos lee la mitad del verso, ni siquiera se nos lee el verso completo, y como te vas a poder dar cuenta, pero aquí, vamos a enfocarnos ahorita aquí. ¿De qué ley está hablando aquí el apóstol Juan? Porque esta carta la escribió el apóstol Juan, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es la infracción de la ley, dice. Entonces, ¿de qué ley está hablando aquí? Pues está hablando de la ley de Dios dada a Moisés, está hablando de la Torá. ¿Sí? La Torá significa instrucción, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, pecado, dice, es transgredir la ley de Dios dada a Moisés, transgredir la Torá. Eso es lo que es pecado, según la Biblia, ¿verdad? Porque a veces me dicen, no, que el hermano Ramiro dice que así. No. Yo no digo así, yo digo lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, continúa diciendo 1 Juan 3:5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea,
si Jesús, si Yeshua apareció para quitar nuestros pecados, apareció para quitar nuestras transgresiones a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá, entonces ¿será que podemos seguir pecando? ¿Será que podemos seguir transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés? ¿Será que podemos seguir transgrediendo la Torá? No, claro que no. Primera Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. O sea, todo aquel que permanece en él no va a transgredir, la ley de Dios dada a Moisés, no va a transgredir esa Torá. Porque todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. O sea, todo aquel que transgrede la ley de Dios dada a Moisés no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dirá a muchos que vendrán en el día de la redención y le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es el énfasis, hermano, que le dirán ellos? Hicimos muchos milagros. Y, hermano, desgraciadamente, en muchas iglesias en eso hacen mucho énfasis ellos. Así es. ¿Sí? En que dicen ellos, no, el Señor está con nosotros porque aquí suceden milagros. Aquí se cumple lo que se profetiza, aquí se echan fuera demonios. Pero vamos a leer Mateo 7:21 en adelante. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nada más. Verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero vean lo que dice el verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, nada más, qué tremendo. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo por muchos años, hermano, yo no lograba entender esta escritura. O sea, pero ¿cómo es posible? Si estos están bien, pues, ¿verdad? Estos profetizan y se cumple lo que profetizan, ponen sus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan y además echan fuera demonios. ¿Y por qué al final, por qué les vas a decir, Señor, apartados de mí? Pero primero les vas a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Y a mí se me enseñó en la iglesia donde yo iba que era porque estos, bueno, aquí dicen, nunca os conocí, no conocían al Señor porque me decían, solamente le llaman Señor, Señor. Y el Señor es 3 veces santo. Señor, Señor, Amén. Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Es lo que se me enseñaba. Pero la verdad es que esto es más profundo de eso. Necesitamos escudriñar para poder entender esto. Y mira, cuando buscamos qué palabra griega, porque pues esto es parte del Nuevo Testamento, entonces originalmente se cree que fue escrito en griego, al menos es lo que indican las copias de copias más antiguas que se tienen, ¿sí? Son en griego, porque pues, nuestra Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés originalmente, ¿verdad? Fue escrita en griego. Entonces, si buscamos qué palabra griega fue usada para esta palabra maldad, que fue traducida como maldad, encontramos que es la palabra griega G458, la palabra anomía, que significa condición de estar sin ley, por ignorancia de ella, por violarla, la cual viene de la raíz de otra palabra griega, que es la G459, que es la palabra anomos, que significa transgresor de la ley. Ah, caray, esto ya empieza a tener sentido, ¿sí? O sea, en tu nombre echamos fuera demonios. Y nuevamente repito, ¿cuál es el énfasis de algunas corrientes doctrinales que más se fomentan actualmente? Pues eso, los milagros, la liberación de demonios. Pero ¿qué les dirá el Señor al final? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y como vuelvo a repetir, la palabra de maldad en el griego es la palabra anomía. Anomos es ley. Anomos es opuestos a la ley, contra la ley, violador o transgresor de la ley. O sea, muchos vendrán y dirán, Señor, somos tus discípulos. Y Él les dirá, nunca os conocí. Transgresores de la ley de Dios dada a Moisés, transgresores de la Torá. Eso es lo que dice literalmente, ¿verdad? Sí. ¿Qué les parece? Por eso Juan, en 1 Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿quién es el que metería el engaño, oiga, de quitar la ley? Porque eso es lo que se nos enseña, ¿verdad? Que ya la ley de Dios dada a Moisés ya quedó en el pasado. Ya Jesús la vino a abolir, él la vino a clavar en la cruz. Es lo que se nos enseña. Pero, ¿quién es el que metería el engaño de quitar la ley? Lo vimos, ya lo hemos estudiado esto aparece en Daniel capítulo 7, ¿sí? Donde habla del cuarto imperio, que de hecho, estudiando un poco de historia, te vas a dar cuenta que es el imperio romano, ¿sí? La cuarta bestia, y si lo analizas, los concilios y todo lo que este sistema decretó, fue justamente oponerse a lo que Dios le dio al pueblo de Israel, y toda esa teología llegó hasta el protestantismo, y el protestantismo sigue enseñando lo mismo todavía actualmente, porque, como vuelvo a repetir, es una herencia, ¿sí?, que recibimos, y aquí podemos llamarle pues una herencia maldita de la Iglesia Católica. Oiga, y ha llegado el momento pues de deshacerse de toda esa herencia maldita, porque ¿qué es lo que ha robado de la herencia a los hijos de Dios? ¿Sabe qué? La Torah, ¿sí? Es una herencia del pueblo de Dios, y el haberla quitado es un robo. Y ya estuvimos viendo cómo el haber quitado la Torah del Evangelio es lo que ha ocasionado muchos de los problemas sociales que vivimos como sociedad actualmente. Oiga, nada más, ¿sí? Porque, nuevamente repito, Torah significa instrucción. Entonces imagínate, si se nos quita la instrucción de Dios, oiga, o sea, como diciendo, ¿saben qué? Es la estrategia que Satanás ha usado desde el Edén, ¿sí? Cuando se le acercó a Eva y dijo, aunque Dios los ha dicho que no podéis comer de ningún árbol que está en el huerto, eso no es lo que había dicho Dios, ¿verdad? Y cuando Eva le dijo, no, sino que Dios nos prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el medio del huerto. Ay, Dios sabe que no es verdad, ¿sí? Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto, ustedes solitos van a poder, no van a necesitar de Dios, porque ustedes mismos van a ser como dioses. Oiga, esa es la estrategia. O sea, ustedes ya no necesitan la instrucción de Dios, ustedes ya solitos pueden, ¿ya? Esa es la enseñanza. Oiga, nada más. Pero 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque todo lo que es nacido de Dios ¿por qué? Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya vimos que es pecado, ¿verdad? La transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, la transgresión a la Torah. O sea, no es una vida habitual, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y qué vimos en la carta del apóstol Pedro? Dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, es su palabra dentro de nosotros la que nos va a evitar pecar. ¿Qué dice la palabra? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es su palabra, ¿sí? Es su Torah la que nos ayuda a no pecar. ¿Qué dice? No puedes pecar, no quiere decir que no peques o que no pequemos. ¿A qué se refiere? A que ahora ya no podemos pecar por gusto. Antes, cuando no teníamos los mandamientos de Dios, pecábamos con singular alegría, ¿sí? Así lo hacíamos, singular alegría. Ni siquiera nos remordía la conciencia. Estábamos felices y lo publicábamos y nos jactábamos, nos gloriábamos, incluso hasta competíamos por ello. Oiga, pero una vez que entiendes este mensaje, ya no puedes hablar de esas cosas. Oiga, sinceramente así es, hermano. Sí. Yo recuerdo que antes, mire, yo me gozaba en los albures. Oiga, me escuchaba a Polo Polo. Oiga, y se me hacía chistoso. Y ahora, hermano, no lo resisto. Créame, no lo resisto. ¿Por qué? Porque algo ha cambiado en mí, en mi interior, gracias a la Torah del Señor, a los mandamientos de Dios. Amén. Y yo creo que ese es el caso de todos y cada uno de los que hemos creído en esta fe. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces,
Una vez que entendemos este mensaje, pues ya no podemos hablar de esas cosas. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, ya está dentro de nosotros. Hay algo que ya no nos permite hacerlo con la libertad que lo hacíamos antes. 1 Juan 3:9, la segunda parte dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿verdad? Pero ahora vamos a regresar a Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, es decir, Dios a ti y a mí nos ve bajo lo que hizo su Hijo, ¿sí? A ti y a mí nos ve muertos y nos ve resucitados juntamente con Él. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Que no reine qué? Que no reine la transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, que no reine la transgresión a la Torá, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, lo que está diciendo aquí es que no usemos nuestros ojos, que no usemos nuestros oídos para deleitarnos, ¿sí?, en el pecado, que no uses tus ojos para transgredir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, que no uses tus oídos para deleitarte en algo que es transgresión a esta ley de Dios dada a Moisés, a esta Torá. Por ejemplo, una transgresión a la ley por usar tus oídos, dice la palabra, no andarás chismeando entre los hijos de tu pueblo, ni prestes tus oídos, ¿verdad? Entonces, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero a continuación vamos a leer, hermano, el versículo más es decir, el versículo más torcido, el cual se ha mayormente malinterpretado en la teología cristiana, o más bien el dicho, la mitad del versículo más mal usado y más mal interpretado. Fijémonos que lo que se predica de este versículo es sacado fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, porque ni siquiera se nos dice el texto completo, ¿sí? Y estoy hablando de Romanos 6:14, y aquí te lo voy a leer completo. Romanos 6:14 dice, porque ahorita ya aprendimos lo que es pecado, entonces nos conviene leer todo este verso, ¿sí? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nada más, fíjese lo que dice este versículo, ¿sí? O lo que se predica de este versículo, porque cuando alguien, hermano, se le revela, ¿sí? Dios le quita el velo y le revela, pues que esta ley de Dios dada a Moisés no ha sido abolida, tal y como lo dijo Jesús. Porque Jesús en Mateo 5:17, Él lo dice. No crean que yo he venido a abolir la ley de Moisés o los profetas. No, yo vine para cumplir sus propósitos. Y él más dijo, yo les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará ni el más mínimo detalle de esta ley. Y el cielo y la tierra, hermano, aún permanecen. Aún permanecen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley de Dios dada a Moisés aún permanece. Si esta ley es la constitución del reino de Dios, pues, ¿cómo va a desaparecer? Pero lo que pasa que actualmente, en la mayoría de las iglesias cristianas, ya no se cree a las palabras de Jesús. Es la realidad. Porque ese verso sería suficiente para saber que es verdad que la ley de Dios dada a Moisés
no ha sido abolida. Pero como no se cree a las palabras de Jesús, sino más bien se creen a las palabras mal interpretadas del apóstol Pablo, porque mire, cuando se interpretan las palabras del apóstol Pablo de una manera correcta, están en común acuerdo con las palabras de Jesús. Porque es que así es como tiene que ser. Porque ¿quién fue el que llamó al apóstol Pablo a su ministerio? El mismo Jesús, ¿verdad? Entonces sería lógico que ahora el apóstol Pablo estuviera enseñando en contra de las enseñanzas de Jesús. Claro que no. Lo más lógico es que estuviera apoyando, reforzando las enseñanzas de Jesús, no que estuviera hablando en contra de lo que él enseñó. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, bien, pero vamos a ver cómo es que se ha malinterpretado este verso, ¿sí? Cuando a alguien Dios le quita el velo, le empieza a revelar todas estas cosas, y quiere esta persona empezar a obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Los mandamientos de Dios, quiere empezar a obedecer todo lo que Dios ordenó en un principio. Por ejemplo, empieza, no, pues ¿sabes qué? El día de reposo ordenado por Dios es el séptimo día. Solo que pues ahora a mí se me ha enseñado que Dios cambió al primer día de la semana. Pero no, Dios no cambia, hermano. Dice que su palabra permanece para siempre, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria ¿Verdad? al Señor. Que en Él no hay mudanza ni senda de variación. Entonces, Dios sigue siendo el mismo, hermano. No hay ningún cambio. Es más, los discípulos allá con el apóstol Pablo, muchos años después de que el Señor había sido llevado a los cielos, ellos siguieron guardando el día de reposo del séptimo día. Lo podemos leer muy claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No hubo ningún cambio, ellos siguieron obedeciendo. Amén. Pero ¿qué pasa? Que cuando a alguien se le revela esto y dice, ah, caray, es verdad, lo que yo he estado guardando no es el mandamiento de Dios, es el mandamiento de un hombre. Constantino fue el que cambió el día de reposo en el cuarto siglo. Él dijo que de ahí en adelante se iba a estar adorando al Dios Sol en domingo. Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, día del sol. Oiga, entonces cuando a alguien se le revela esto y quiere empezar a guardar los verdaderos mandamientos de Dios, dice, bueno, ok, voy a guardar el día de reposo ordenado por Dios. Pero ¿qué se le dice? Oye, pero espérate, ¿por qué estás guardando esas cosas de los judíos? O cuando, por ejemplo, a alguien también se le revela y encuentra que acá hay las fiestas que he estado celebrando, Navidad el 25 de diciembre, celebrando el Año Nuevo el 1 de enero, celebrando el Día del Amor y la Amistad y tantas otras fiestas paganas, cuando se da cuenta que esas ni siquiera aparecen en las Escrituras, cuando investiga un poquito y encuentra que todas esas son de origen pagano, son ordenadas por hombres, y entonces dice, no, yo ya no voy a seguir obedeciendo a los mandamientos de hombres, mejor voy a obedecer los mandamientos de mi Padre, voy a obedecer las fiestas que Él ordenó en su palabra. Se le dice, oye, espérate, pero ¿cómo que tú vas a guardar esas cosas si esas cosas son de los judíos? Ahí está un error, hermano, porque en ningún lugar en las Escrituras vamos a encontrar que esas fiestas sean exclusivas de los judíos. Oiga, nada más. Sino que encontramos que Dios le dijo a Moisés, diles a los hijos de Israel que guarden estas cosas. Oiga, nada más. A los hijos de Israel. ¿Cuántos fueron los hijos de Israel? ¿Cuántos fueron? 12. Las 12 tribus de Israel. Judá, de donde descienden los judíos, es solamente una tribu. Entonces, estas fiestas no son exclusivas de los judíos, fueron dadas para todos los hijos de Israel, para todas las 12 tribus, ¿verdad? No solamente para los judíos. Bueno, entonces, es lo que se nos dice, hermano. Esas cosas son de los judíos. No, mi hermano, no son de los judíos, son de todos los hijos de Israel, ¿sí? Y si, por ejemplo, al apóstol Pablo, vemos en la carta a los Efesios, que a él se le reveló un misterio. Oiga, que los gentiles son parte del pueblo de Dios. Oigan, gloria a Dios. ¿sí? Gloria a Cristo. Son parte del pueblo de Dios. Hermano, Génesis 48, cuando Jacob está bendiciendo a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, les dice que se multiplicaran como los peces del mar. Porque, y cuando pone su mano derecha sobre Efraín, le dice que de él iban a descender multitud de naciones. Oiga, multitud de naciones. Melo Goim son las palabras hebreas usadas ahí. Melo Goim. Melo
multitud o plenitud, goim, naciones o gentiles. La misma frase que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, lo vamos a ver cuando lleguemos a ese estudio, ¿sí? O sea que de Efraín iban a descender la plenitud de los gentiles. Y ahí solo es cuestión, hermano, de seguirle el rastro a esa descendencia de Efraín a través de las escrituras y a través de la historia. ¿Qué Gloria pasó? al Señor. ¿A dónde? ¿Cómo es que llegaron a todas las naciones? Bueno, eso lo vamos a estar hablando en otros estudios. Amén. Pero es lo que se nos dice, ¿sí? ¿Por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Si ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero es sacado totalmente fuera de contexto, ¿sí? En aquel tiempo, hermano, no había versículos. El apóstol Pablo no estaba hablando de versículos, él estaba hablando de una idea. Pero y entonces, ¿qué realmente significa que ya no estamos bajo la ley? Porque si es verdad lo que nos dice el apóstol Juan en cuanto a lo que es pecado, entonces esto quiere decir que lo que se nos ha estado enseñando en el cristianismo por muchos años, por mucho tiempo, es algo que no es correcto o que está equivocado. Y para poder entender esto claramente, vamos a establecer primeramente los 3 niveles, más bien son 2 niveles, en los que se puede encontrar una persona cuando es confrontada por la ley de Dios dada a Moisés, por la Torah, que son, dije 3, ¿verdad? Pero el primero es estar por encima de la ley. Esos son los 3 niveles, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, pues nadie está por encima de la ley, ¿verdad? Aquí en la tierra sí. Por ejemplo, alguien que está por encima de la ley, supongamos que en una calle hay una señal de que ahí solamente se puede ir a 35 millas por hora. Bueno, en una emergencia, una patrulla, una ambulancia, un carro de bomberos puede ir a 50 millas en esa calle de 35 y no va a haber un policía que lo va a parar y le va a dar una infracción. Podríamos decir que ellos están sobre la ley, ¿verdad? Por encima de la ley. En el reino de Dios no, ahí nadie está por encima de la ley. El segundo nivel sería estar a nivel de la ley, ¿sí? La ley, esos 613 mandamientos que dicen los judíos que hay en la ley de Dios dada a Moisés, yo no los he contado, ¿verdad? Ellos dicen que hay 613 mandamientos. Bueno, el estar a ese nivel de la ley sería alguien que cumple, que obedece esos 613 mandamientos dados a Moisés. ¿Y quién fue el único que cumplió toda la ley? Jesús. Yeshua. Gloria a ¿Ya? Dios. El tercer nivel sería estar por debajo de la ley. O sea, estar por debajo de la ley es alguien que haya transgredido, que haya infringido, que haya violado esos mandamientos de Dios dados a Moisés. ¿Y quiénes son? Pues todos nosotros. ¿Eh? Todos nosotros. Entonces, estar bajo la ley es estar siendo acusados por la ley de Dios dada a Moisés, por la Torah, de haberla transgredido, de haberla violado, de haberla infringido, porque si estuviéramos a nivel de la ley, entonces esta no nos acusaría de haberla transgredido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto que está enseñando el apóstol Pablo en este capítulo 6? ¿Estás vivo en Jesucristo? Entonces ya no puedes seguir transgrediendo la ley. Y de repente dice, el pecado no se enseñoreará, o sea, no tendrá dominio sobre ustedes. Pero ¿por qué es que el pecado no puede tener más dominio sobre nosotros? Porque ya no estamos bajo la ley, o sea, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia? O sea, ¿qué significa realmente estar bajo la ley? Pues significa estar bajo el veredicto divino de condenación, porque la ley condena el pecado. Estar bajo la ley es estar bajo el veredicto de culpables, es estar bajo el dedo acusador de que somos culpables, o sea, tenemos que morir. Entonces, por cuanto ya no estamos bajo ese dedo acusador, en cuanto ya no estamos expuestos a morir por nuestros pecados, por cuanto ya estamos en la gracia, por eso es que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yeshua lo que hizo fue que nos puso a nivel de la ley, ¿sí? Ya no nos encontramos bajo la ley, nos levantó, hermano, nos levantó a nivel de la ley. ¿Para qué? Para que esa ley ya no nos pudiera acusar de que la habíamos quebrantado, ¿sí? Se los pongo de esta manera. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Aquella que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y que fue traída al Señor, ¿ya?
ella después de que el Señor le perdonó, ella no regresó a hacer lo que estaba haciendo, más bien a terminar lo que estaba haciendo. No, ¿verdad que no? Jesús la libró de que muriera apedreada. Porque una vez que la toman y se la llevan a Jesús y le dicen que fue hallada en adulterio, bueno, la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, decía que tenía que morir. Esa mujer en ese momento estaba bajo la ley, estaba siendo acusada por la ley. ¿Ven? Porque pues no estaba a la altura de la ley, no estaba a nivel de la ley, estaba por debajo de la ley y por consecuencia, ¿qué le tenían que hacer? Apedrearla, porque estaba por debajo del estándar de la ley perfecta. Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Yeshua? Les aplica lo que más tarde el mismo apóstol Pablo les escribiría a los romanos. Todo lo que vimos antes, ¿sí? Todos hemos pecado. Si le vamos a aplicar la ley a ella, se la vamos a aplicar a todos. Y se puso a escribir en tierra, ¿verdad? Prácticamente les dijo, en lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo. Aplíquense. Y leemos, hermano, que se empiezan a ir todos, ¿ya? Hasta que quedó él solo con esta mujer. Y le pregunta, mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? No hay ninguno, Señor. Pues ni yo tampoco te condeno. Pero vea lo que le dijo. Vete y no peques más. Ve y no vuelvas a transgredir la ley de Dios dada a Moisés. No transgredas la Torah. Ahora, ¿tú crees que esa mujer, después de ese regalo de gracia, ese regalo de amor, se iba a regresar a terminar lo que estaba haciendo? Pues claro que no, hermano, ¿sí? La que había recibido un regalo inmerecido, porque al que mucho se le perdona, ¿qué dice la palabra? Mucho ama. ¿Ah? Entonces, ¿por qué es que ahora el pecado ya no se puede enseñorear de ti, ya no se puede enseñorear de mí? Porque se nos perdonó mucho, hermano. Ahora estamos bajo la gracia, estamos bajo su perdón. Jesús, Yeshua, lo que hizo fue ponernos al nivel de la ley y ya no estamos bajo la ley. Pero no que haya quitado la ley del medio, ¿sí? Porque es que esa es otra cosa que también se nos ha enseñado dentro del cristianismo, que Jesús vino a quitar la ley del medio. No, mi hermano, ¿cómo va a quitar la ley? Entonces, ¿cómo es que va a ser juzgado el ser humano si no hay ley? ¿Ya? No es posible, esto ya no tiene ningún sentido. Entonces, ¿podríamos volver a hacer todo aquello en lo que ofendimos al que más nos ama? Por eso es que el pecado ya no se puede enseñorear en nosotros, ya no tiene cabida en nosotros, ya no podemos pecar a gusto. ¿Por qué? Porque tú y yo somos deudores. Entonces, ¿cómo podríamos ser tan cínicos de seguir transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, de seguir transgrediendo la Torah, de seguir pecando, cuando se nos dio un perdón tan grande? Entonces, ¿se dan cuenta cómo está de torcida la interpretación de este verso en el cristianismo? ¿Sí? Es totalmente al revés de lo que quiso dar a entender el apóstol Pablo. Oye, nada más, porque la forma correcta es: guardo la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, porque ahora estoy bajo la gracia. O sea, guardo sus mandamientos porque fui recibido a misericordia. Antes era transgresor, antes era pecador. Lo que dice el Salmo 119, 67. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Eso es lo que dice este salmo. Así que es la gracia lo que confirma la ley. Es su gracia lo que hace que sus leyes sean escritas en nuestro corazón. Ahora en nuestro corazón queremos guardar, queremos obedecer por gratitud, porque le amamos. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Hijitos, dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. O sea, esos no son como los que, como nos han dicho, hermano, ¿sí? Nos han dicho que los mandamientos de Dios son pesadísimos, ¿sí? ¿Qué yugo tan pesado? Pero eso es falso, hermano, eso es mentira. El vivir con los yugos de los hombres, eso sí que son pesados y son gravosos. Pero vivir conforme al yugo que Él nos pone es fácil y ligera su carga, ¿verdad? Entonces, ¿quedó claro por qué el pecado ya no puede tener autoridad en nosotros? Porque ahora estamos bajo la gracia. Dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? O sea, ¿qué pues? ¿Seguiremos transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea,
ahora ya podemos seguir pecando, ya podemos seguir transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, porque al cabo, pues Él ya nos liberó del castigo. Ya podemos seguir pecando, porque de todos modos, pues ya nos perdonó. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El pueblo de Israel, hermano, es sacado de Egipto, ¿verdad? Y su gratitud por haber salido de la esclavitud tenía que promover en ellos que siguieran el pacto con gratitud. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como hombre, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es vivir conforme a sus mandamientos. Amén. Aleluya. Romanos 6:20 dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Para qué son dados los mandamientos? Pues para consagrarnos, para que seamos diferentes a todos los demás. Porque en el momento en que empezamos a vivir conforme a los mandamientos de Dios, eso nos va a hacer diferentes. ¿Sí? En cada aspecto de nuestra vida se va a notar. Se va a notar en lo que comemos, se va a notar en cómo nos relacionamos, por ejemplo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, dice la palabra, y como fin, la vida eterna. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó al Sinaí, ¿verdad? Es igual a salvación. Al recibir a Cristo, o más bien el recibir a Cristo, no termina ahí, ¿ya? No termina ahí. El señorío, la autoridad del Mesías no termina ahí. Fuimos salvos para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y fe es la palabra hebrea emuná, que significa fidelidad. ¿Sí? Fidelidad. O sea, no por obras, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, quisiera dar un ejemplo más para que podamos entender esto de qué realmente significa estar, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Vamos a regresar al ejemplo que di de ese señalamiento de tráfico en esa calle, ¿sí? Donde hay un señalamiento de 35 millas por hora. Imagínate que alguien que le fascina la velocidad, un muchacho, se mete a esa calle donde está ese sign de 35 millas por hora, pero él no toma en cuenta ese sign. Él ahí empieza a correr y se va 80, 90 millas, pero lo para un policía y le va a dar una infracción, un ticket, ¿verdad? Y ahí en el ticket le va a poner, porque así le pone, iba a 80 o 90 millas en un área de 35 millas, ¿verdad? Y total que pues le toca ir con el juez, ¿verdad? Y el juez le pone la multa, y como este joven pues no tiene dinero para pagar esa multa, porque pues de acuerdo, hay estados en donde de hecho te cobran por milla, oiga, por milla que excedas te cobran por milla. Entonces pues este joven no tiene dinero para pagar, entonces pues, lo van a meter a la cárcel, porque es lo que merece, porque él infringió esa ley, él transgredió esa ley, él pecó. Amén. Pero ¿qué pasaría si el juez, oiga, si
sí ve el ticket que dice que este joven es culpable, ¿verdad? Pero agarra un lápiz y le borra ahí donde dice que iba a 80, 90 millas. Le borra y le pone ahí que iba a 35 millas. Oiga. Y entonces le dice al joven, ¿sabes qué? Mira, yo no veo aquí ninguna infracción, yo no veo aquí ningún pecado, entonces te puedes ir a tu casa. ¿Qué es lo que está haciendo el juez ahí, hermano? Lo mismo que hizo Jesús. Nos borró nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra infracción a la ley de Dios dada a Moisés. Nos puso a nivel de la ley, es lo que está haciendo con este joven el juez, ¿verdad? Lo está poniendo a nivel de la ley. Entonces, si ahora el ticket dice que iba a 35 millas, pues ya no está cometiendo ninguna infracción. No hay ley que lo pueda acusar, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el juez? Lo levantó, lo puso a nivel de la ley. No quitó la ley, ¿ok? La ley sigue estando ahí. Amén. Amén. Lo mismo Jesús. Jesús no vino a quitar la ley sigue estando ahí, simplemente que a nosotros nos elevó, nos puso a nivel de la ley. Amén. Ahora la pregunta es, este joven ya sabía que iba a estar refundido ahí en la cárcel, no sé por cuánto tiempo, pero se le da algo que él no merecía. Oiga nada más. ¿Por qué? Por pura misericordia, por puro amor. Aleluya. ¿Sí? A nosotros también se nos dio algo que no merecíamos, por pura misericordia, por puro amor, por pura gracia. Pero imagínate, ¿tú crees que el joven, ahora teniendo mucho agradecimiento con ese juez, pero el juez le dice, ok, vete a tu casa, pero no sigas corriendo, ¿sí? No sigas subiéndote a tu carro y dándole a lo que aguante, no lo sigas haciendo. ¿Tú crees que este joven va a salir de ahí, se va a subir a su carro y nuevamente se va a ir a alta velocidad? No, mi hermano, ya no. Aleluya. O sea, por gratitud ya va a pelear contra ese deseo. Amén. Amén. Nosotros también, por gratitud, por amor, por gratitud, ya vamos a pelear en contra del pecado, en contra de Aleluya, seguir gloria a transgrediendo Dios. la ley de Dios dada a Moisés. Amén. Es lo que pasa. Gloria al nombre del Señor. Y quisiera terminar, hermano, este estudio con una oración. Amén. Bendito Dios Santo. Padre, Padre, te damos Dios, gracias por gloria. esta parte doctrinal tan profunda, tan Gracias, intensa, lindo, precioso, para- Jesús. pero que nos muestra cuál es la razón por la cual queremos obedecer tus mandamientos. Queremos obedecer lo que tú nos digas. Nos sacaste de una vida de esclavitud, de muerte, y nos diste vida juntamente con el Mesías. Y es tu gracia, es tu bondad la que nos guía al retorno a tus instrucciones, a tus mandamientos, a tu Torah. Y te ruego que este mensaje fluya y corra como las aguas que cubren la mar, Señor, y que seamos luz a las naciones y traer a las naciones a la obediencia, al pacto, en el cual tú quitarás el corazón de piedra y nos darás un corazón de carne, Amén, para que aleluya. andemos en tus Gracias, mandamientos. Señor. Bendito seas por Bendito ellos, sea Padre, su en el nombre de nombre, Jesús, en el nombre de Yeshua. Gloria al Gracias, nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito tu nombre, Padre. Gracias, eterno Dios. Gracias, ¿Y por qué es que digo, hermano, que este verso, o sea, en qué me baso yo para decir que este verso, que esta frase más bien del apóstol Pablo se ha torcido y se ha malinterpretado, hermano? Porque así lo dice la palabra. ¿Qué quieres que yo te diga? Es lo que habló de hecho el apóstol Pedro. O sea, tengo base para decir que las palabras del apóstol Pablo se han torcido y se han malinterpretado, ¿sí? Lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta 3:16. Oiga lo que dice. Dice, leamos desde el 15, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Te das cuenta? Ahí está claro. Los indoctos han terminado por torcer y malinterpretar las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué es una persona indocta? Una persona ignorante, hermano. ¿Sí? En este caso, ignorante en la cultura, o ignorante de la cultura de las escrituras a la cual pertenecieron
el apóstol Pablo, el mismo Jesús y los primeros apóstoles. ¿Ya? Recordemos que todas estas interpretaciones, hermano, se empezaron a dar a partir del concilio de Nicea, del 325, en donde los que estuvieron presentes ahí ya no fue ningún judío, ningún hebreo, conocedores de las escrituras. O sea, ya no fue ninguno de los primeros apóstoles, pues, ¿sí? Sino que ya fueron solo gentiles. Oigan, el primer concilio de Jerusalén en el año 50, ahí hubo solo judíos, ahí no hubo gentiles. Y las decisiones que se tomaron ahí fueron guiadas por el Espíritu Santo. Pero ya en el concilio de Nicea del 325, ahí ya no se tomó en cuenta el Espíritu Santo. Ahí, ¿sabe cómo se tomaron las decisiones? Por mayoría de votos, de puros gentiles, de puros personas indoctas en cuanto a las escrituras hebreas. Entonces, el apóstol Pablo, de hecho, en Hechos 20, él advierte a los hermanos de Mileto que después de la muerte de él, dijo, se iban a levantar hombres que iban a introducir doctrinas heréticas, doctrinas de error, y las cuales iban a arrastrar a muchos de los discípulos. Oiga, y eso se empezó a cumplir tan solo en el año 40 años después de que había muerto el último de los apóstoles, el apóstol Juan. Se levantó un hombre gentil pagano llamado Marción del Ponto o Marción de Sinope, el cual dijo, ¿saben qué? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, así es que rechacemos el Antiguo Testamento. Pues esto no es nuevo, hermano. Incluso en las iglesias se nos enseña, no, hermano, el Antiguo Testamento ya no lo tomen mucho en cuenta, y ahora es solamente el Nuevo, ¿sí? Hermano, es como si nos dijeran, ¿saben qué? Porque, dígame usted, ¿qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesús, en el tiempo de estos primeros apóstoles? ¿Qué escrituras eran las que existían? Pues solamente existía la Torá, los escritos y los profetas, o sea, solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía ni se escribía. Entonces, ¿qué tomó Jesús? ¿Qué tomó el apóstol Pablo y los apóstoles como base para sus enseñanzas? Pues el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, que se levante alguien y diga, ¿sabes qué? Lo que Jesús, lo que los apóstoles tomaron como base para sus enseñanzas, ya no sirve para nada. Oiga, ¿cómo está eso que ya no sirve para nada? No, ese es un error. Un error grande. Esa es una interpretación diabólica, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor en su palabra nos dice que iba a llegar el tiempo en el que se iba a dar una restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, estamos a escasos 6 minutos de salir del aire. Nuevamente, les adelanto esto. Mencioné acerca de fiestas ordenadas por Dios, ¿verdad? Bueno, precisamente este próximo mes de septiembre, en el día 15, se va a celebrar una fiesta ordenada por Dios. Oiga, aunque estas fiestas, como vuelvo a repetir, no se conocen mucho en lo que es el pueblo cristiano, porque no se nos enseñan, pues, ¿verdad? Pero fueron ordenadas por Dios, están escritas en su palabra, como nuevamente repito, se nos enseñan las que no están escritas, es así. Pero una de estas que está escrita se llama Fiesta de las Trompetas, Yom Teruah, así se le llama en hebreo, Yom Teruah. Esta va a ser celebrada en el calendario bíblico, no en el calendario judío actual, no, en el calendario bíblico, en el calendario de las escrituras, es en el primero del séptimo mes. Ahí se va a celebrar esa fiesta de las trompetas. Amén. Mire, ¿por qué son tan importantes estas fiestas hebreas, hermanos, estas fiestas ordenadas por Dios? Porque nuestro Señor, Jesús, Yeshua, él, por ejemplo, nació en una fiesta de los tabernáculos. Porque de hecho esa fiesta de los tabernáculos se va a celebrar también a finales de septiembre. O sea, Jesús no nació el 25 de diciembre, hermano, como se nos ha enseñado. No, eso fue lo que dijeron allá en el concilio de Nicea. Ahí se estableció que de ahí en adelante se iba a celebrar en el cumpleaños de Tamuz. Pero no, la verdad es que Jesús nació en una fiesta hebrea de los tabernáculos. Amén. Murió también en otra fiesta hebrea, en la fiesta de la Pascua. Oiga. Y entonces, su regreso, hermano, yo creo que va a ser en otra fiesta hebrea. Amén. Y si consideramos lo que dicen las escrituras, que va a haber sonido de trompeta,
Oigan, hermano, y hay una fiesta hebrea llamada Fiesta de las Trompetas. Yo sé que la Biblia dice, hermano, que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Pero nos da pautas las escrituras, ¿verdad? Nos dan pautas las escrituras. Yo no estoy diciendo que así va a ser, ¿no? Pero, amén, basado en lo que está escrito, dice que va a haber sonido de trompeta. Y hay una fiesta hebrea llamada Fiesta de las Trompetas. Solamente, hermano, oiga, también hay que hablar de esto, solamente que el pueblo judío actualmente, ahí es donde ellos celebran el año nuevo. El primero del séptimo mes, en su calendario aparece como el mes de Tishri. Allá ellos celebran el año nuevo que le llaman Rosh Hashanah. Pero Éxodo 12, ahí el Señor les dijo, este será el primero de los meses del año para vosotros. ¿Cuándo? En la primavera, en el primer mes, en el mes de abril, que sucede entre los meses de marzo, abril. Es donde dice las escrituras. Pero ellos dicen que no, que ahora es el séptimo mes. ¿Por qué? Bueno, hermano, eso se lo trajeron de cuando los judíos, la casa de Judá estuvo en exilio en Babilonia. ¿Sí? Cuando salieron de Babilonia, ya se trajeron hasta los nombres de los meses, que también son paganos. Hay un mes que se llama Tamuz. Oiga nada más, Tamuz. Entonces, eso ya es enseñanza rabínica. Es una enseñanza rabínica basada en el Talmud. Pero nosotros no tomamos en cuenta esas cosas, nosotros tomamos en cuenta la Torah, lo que está escrito. Gloria a Dios. Amén. Y ya no estamos siguiendo mandamientos de hombres. Amén. Estamos tratando de guardar las cosas que fueron ordenadas por nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que a veces pues nos cuesta trabajo, hermano, porque pues tantos años que hemos vivido, ¿sí? Guardando otras cosas, pero el enterarnos que lo que hemos estado haciendo, guardando, pues no es lo que Dios ordenó. Amén. Entonces es una alegría, hermano, al menos yo así lo siento, es una alegría, una satisfacción el ahora estar guardando las cosas que nuestro Padre Celestial ordenó. Nuevamente repito, no para los judíos solamente, para todos los hijos de Israel. Gloria al nombre del Señor. Nosotros somos, hermano, esa promesa que Dios le dio a Jacob en Génesis 35:9, donde le dijo, de ti va a descender una nación y un conjunto de naciones. Oiga, nosotros somos parte de ese conjunto de naciones. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar. Nuevamente extiendo la invitación. Si alguien quiere, desea en su corazón agregarse a nuestros estudios bíblicos que se hacen en hogares, los hacemos los días jueves a las 7:30 en el área del sur centro, los hacemos los sábados a las 7:30 p.m. en la ciudad de Londres. La ciudad de Londres está cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Para mayor información me puedes llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Y ahora sí, amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por lo que tú has hecho, Señor, por la enseñanza que tú has traído en esta mañana, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor eterno. Gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, bendito Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada radio escucha, Señor. Bendícele en esta semana, Señor, que esta semana sea una semana de bendición abundante, eterno Dios. Provee, Señor, las necesidades de tu pueblo. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Fue un privilegio y hasta la próxima. Bendiciones. Adiós.